Este es el Marqués de Sade, fue un escritor, filósofo y político francés, pero también es el inspirador del sadismo. Su obra está repleta de antihéroes que se dejan arrastrar por sus más indeseables deseos y que llevan a cabo actos degenerados de todo tipo. Sodomía, viola, tortura, mutila, bestiali y cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, ya sea con adultos como en niños o adolescentes. Quiero verme por detrás a un puerco y arrancarle los huevos y las tripas y luego... Y a pesar de todo ello, sus escritos han sido aclamados por generaciones de intelectuales. Es por eso que en el video de hoy vamos a hablar de la vida y la obra de el Marqués de Sade. Don Antiem Alphonse François de Sade nació en 1740. Los Sade eran una familia noble con mucho abolengo en la región de Provenza, mientras que por parte de su madre tenía sangre borbónica, la dinastía que por aquel entonces reinaba en Francia y España. Esto llevó a que su familia estuviera en contacto con los círculos más altos de la sociedad francesa. Llegó incluso a ser compañero de juegos del príncipe Luis José, hijo de los duques de Borbón-Condé, una rama secundaria de la familia real. Al ser el único heredero de la casa Sade, sus tíos los separaron de sus padres y se enfrascaron en una larga lucha por conseguir la tutela del niño. Sería su tío paterno Jacques François quien se impondría en esta controversia, y sería él quien inculcaría en el joven marqués el amor por la literatura y por los poetas clásicos. En 1750, con solo 10 años, ingresa en el prestigioso colegio jesuita Louis le Grand en París. Allí aprendió música, danza, esgrima y escultura. Además, como era habitual en los colegios jesuitas, se interpretaban numerosas obras teatrales. Sade mostraría mucho interés por la pintura, pero por sobre todo por el teatro, el cual sería su pasión el resto de su vida. El 24 de mayo de 1754 ingresa en la Academia Militar. Al año siguiente accede al Regimiento de Caballería Ligera de la Guardia del Rey, con el grado de subteniente honorario para luego ser nombrado segundo teniente del Regimiento Real de Infantería en 1756. Ese mismo mayo se declara la Guerra de los 7 años. A pesar de no tener ni 16 años, es llamado a la batalla al mando de 4 compañías de fusileros. Viajó por toda Europa durante el conflicto participando en múltiples batallas. Esto le ganó cierto prestigio militar, el cual le llevó a ser ascendido a capitán de la caballería de Borgoña. No obstante, sus compañeros de armas lo descubrieron como brillante, extraño, valiente y algo perturbado. Se ganó la mala reputación de ser un amante de las fiestas, el teatro y de los burdeles, donde mantenía toda clase de relaciones con actrices y meretrices. Aunque en público se mostraba como un hombre gracioso, elegante, correcto, encantador y hasta educado, aquellos con quienes compartía su intimidad veían la otra cara de Sade. Era dominante, tirano, inseguro y trastornado, en especial en todo lo concerniente a su vida amorosa. También sufría paulatinos ataques de paranoia y en general llevaba una vida muy desordenada. Cuando terminó la guerra, en 1763, regresaría al castillo de los Sade en Lacoste. Allí empezó a llevar una escandalosa vida derrochando la fortuna familiar en fiestas de toda índole. Es entonces que su padre concreta un matrimonio con la hija mayor de los Montriul, familia perteneciente a la nueva nobleza francesa, con una excelente posición económica e influencia en la corte. El 17 de mayo se casarían Donatien de Sade y René de Montriul, y antes de celebrarse la boda, la pareja solo se había visto en una ocasión. Y este matrimonio contaría con 3 hijos. La pareja se mudaría a un castillo propiedad de la familia de René en Normandía, y 5 meses después de la boda, Sade sería arrestado por primera vez. Tras realizar un viaje a París el 29 de octubre de 1763, sería conducido a la fortaleza de Vincennes. Permanecería arrestado los siguientes 15 días. No obstante, volvería a París a finales de 1764 con su familia. Allí tomaría varias amantes y se volvería un cliente recurrente de los servicios de las El 24 de enero de 1767 moriría su padre, por lo cual heredó varios feudos y el título de conde de Sade, aunque siguió utilizando su título de marqués como era costumbre en la familia. Pero ni siquiera esto lo hizo abandonar sus excesos. El 3 de abril de 1768 sería acusado por Rose Keller, una mendiga, de atraerla con engaños a su casa en Arcueil.
donde sería flagelada. Por orden del rey, Sade pasaría los siguientes 7 meses encerrado en diferentes instalaciones, tras lo cual, recobrada su libertad, el matrimonio Sade viviría los próximos años en Lacoste, donde retomaría su afición por el teatro e incluso armaría una compañía en su castillo, además de que consigue publicar un manuscrito en Holanda. Este sería Justine o Los infortunios de la virtud. Esta novela narra como una viuda de nombre Justine busca proteger su virtud y su honradez a toda costa, pero en cambio solo recibe actos de violencia terribles. En la narración, los perpetradores se dedican a justificar sus obscenas acciones gracias a una escuela de pensamiento filosófico que sería el germen del sadismo: encontrar el placer al causar dolor a los otros. Y los argumentos y pensamientos filosóficos que elabora Sade para justificar todas estas acciones sería la base de su filosofía, que giraría sobre el placer, sobre el deseo, sobre la libertad y sobre el verdadero valor de la virtud, lo cual irremediablemente lo llevaría a ser catalogado como ateo, descreído y apóstata por sus fuertes comentarios acerca de la religión y de las figuras religiosas, obscenidades que el marqués realizaría en vida, algo que queda patente cuando en 1772 sería condenado a muerte tras ser acusado de envenenar a un grupo de que había contratado las semanas pasadas. No obstante, alcanzó a huir a Italia. La leyenda cuenta que huyó en compañía de su cuñada, a la cual había seducido y que en años posteriores se convertiría en una monja. No obstante, sería capturado en el reino italiano de Cerdeña y llevado al castillo de Miolans. Gracias a que su esposa René se presentó en el lugar y sobornó a los guardias, Sade pudo escapar junto con sus compañeros de celda. Así pues, pasaría los siguientes años viviendo en la clandestinidad, viajando entre Italia y el castillo Sade en Lacoste. Mientras tanto, René contrataría a un servicio para su castillo compuesto por adolescentes de ambos sexos, y no pasaría mucho tiempo antes de que explotara el escándalo de los adolescentes. Sade supuestamente torturó y vio a uno de estos jóvenes. Esto escaló al punto de que el padre de una de las víctimas se presentó al castillo y le disparó al marqués, hiriéndole en el brazo. Al enterarse de que su madre agonizaba, regresó a París junto con René, y esa misma noche del 13 de febrero de 1777 es finalmente arrestado. Permanecería encerrado en la fortaleza de Vincennes los siguientes 13 años y solo sería liberado tras estallar la Revolución Francesa y la consecuente caída del antiguo régimen. Eso fue la Revolución Francesa. La mayor mierda cromática de la historia de la humanidad. La fortaleza de Vincennes era una cárcel destinada a las personas de clase alta, razón por la cual tenía condiciones mucho mejores que las cárceles comunes, empezando por el hecho de que Vincennes estaba casi deshabitada. Esto le permitió disfrutar de una celda solo para él. No obstante, su único contacto con el mundo fue René. Ella se dedicó todo este tiempo a conseguir la libertad de Sade, al punto de que llegó a plantear otra fuga de prisión. Peleada con su madre y con el resto de su familia, la mujer pasaría por todo tipo de penurias y privaciones, que no obstante no le impidieron enviar comida, ropa, libros y cualquier otra cosa que requiriera el marqués. A principios de 1784 sería trasladado a la Bastilla sin previo aviso. Ante este atropello y al encontrarse en una celda más pequeña, fría y estrecha que la que había en Vincennes, el marqués empezaría a enfrentarse a sus carceleros, llegando a provocar más de un motín. Antes de que la Bastilla fuera tomada el 14 de julio de 1789, sería trasladado al manicomio de Charenton. En el traslado y posterior toma de la Bastilla se perderían 15 volúmenes de sus manuscritos, entre los cuales se encontraría la obra más famosa del marqués de Sade, Los 120 días en Sodoma. Esta cuenta la historia de 4 miembros de la alta sociedad francesa durante los primeros años del reinado de Luis XV, los cuales se encierran en una mansión para organizar una orgía que debía durar 120 días, periodo de 4 meses en el cual llevan a cabo todo tipo de fantasías degeneradas que se vuelven cada vez más obscenas y terribles, llegando a las mutilaciones y a la también con jóvenes y con niños. Durante su presidio en la Bastilla, Sade solo alcanzó a terminar el borrador del primer ciclo de historia de los 120 días de Sodoma, los concernientes al primer mes de la estadía de los nobles, pero dejaría anotado todas las fantasías degeneradas y absurdas por las cuales pasarían durante el resto de su estancia en esa mansión. El manuscrito original de los 120 días de Sodoma está compuesto por un rollo de 12 metros de largo escrito por ambos lados, el cual sería requisado por un joven revolucionario durante la toma de la Bastilla. Este se lo entregaría a una familia noble
quien sería el encargado de preservarlo durante generaciones, hasta que fue adquirido por un coleccionista privado y publicado en el siglo XX. Volviendo a la biografía, en 1790 Sade saldría en libertad gracias a un decreto de la Asamblea Revolucionaria. De inmediato se dirigiría al convento en el que se encuentra René, pero esta no le recibe. La mujer se había refugiado con su madre, la enemiga jurada del marqués, en busca de sustento para ella y sus hijos en medio del caos revolucionario. Tal vez fuera por esto que fue una de las primeras mujeres en solicitar el divorcio de su marido cuando la revolución lo terminó legalizando. Arruinado por las compensaciones y el regreso de la dote que debía pagar a René, Sade se encontró en la miseria en medio de uno de los sucesos más importantes de la historia: la Revolución Francesa. Con ayuda de algunos de los contactos que generó en el mundo teatral, consiguió escribir numerosas piezas para el teatro, la mayoría de las cuales permanecerían inéditas, y las que terminaron representándose fueron canceladas por el escándalo que provocaron. Ese verano también conoció a Constance Quesnay, una actriz cuarentona a la que había abandonado su marido. Pocos meses después se fueron a vivir juntos y ella permanecería al lado del marqués el resto de su vida. También participaría activamente en el proceso revolucionario. Escribiría diversos discursos, se le asignarían tareas para la organización de hospitales y de la asistencia pública, pondría nuevos nombres a diferentes calles y sería nombrado secretario de su sección. A pesar de este relativo éxito, en 1793 volvió a ser apresado. La detención pudo estar motivada a que sus hijos emigraron fuera de Francia huyendo del terror, pero también pudo deberse a una falsa denuncia o por ser considerado como un moderado. A fin de cuentas, nos encontramos en pleno proceso del terror, donde la histeria colectiva llevó a que miles de personas fueran acusadas de contrarrevolucionarias. De hecho, Sade estuvo a punto de ser guillotinado, pero gracias a la corrupción generalizada y a la intervención de Constant, salvó la cabeza y fue liberado el 15 de octubre de 1794. A partir de entonces intentó vivir del teatro y de sus novelas. Estrenó algunas piezas en Versalles y publicó sus novelas Aline y Valcourt y Los crímenes del amor, pero en ningún caso esto le valió para evitar caer en la indigencia. Asimismo, trató sin éxito de ceder sus posesiones a René a cambio de una renta anual. Esto llevó a que Constance tuviera que vender su ropa para conseguir comida, mientras que el marqués se vio en la obligación de mendigar por las calles. Sumado a todo esto, se le suma los ataques que empezó a recibir por sus novelas Aline y Valcourt. La historia de una pareja de jóvenes enamorados que debe enfrentarse al degenerado padre de la novia fue considerado ya de por sí escandalosa y, al compararse con Justine, se llegó a la conclusión de que Sade también era su autor. Esto último llevó a que fuera detenido en 1801. Lo encerrarían en Bicêtre, institución mitad manicomio mitad cárcel, conocida como la Bastilla de los Canallas. Esta prisión había sido organizada para encerrar a los locos, los mendigos, las y los criminales peligrosos, recluidos todos en condiciones infrahumanas. Durante este tiempo, Constant visitaría con insistencia diferentes instancias del poder napoleónico para reclamar su liberación. Mientras tanto, René y sus hijos consiguieron que el marqués fuera trasladado a Charenton, manicomio en el que los enfermos vivían en mejores condiciones. A todo esto, y como nota de color, Napoleón llegó a leer las obras del marqués de Sade. A fin de cuentas, él era un amante de la literatura y un escritor romántico frustrado, y llegó a opinar que Justine era, y lo voy a leer textual, el libro más abominable jamás engendrado por la imaginación más depravada. Y tal vez sea por esto que Sade permaneció el resto de su vida en Charenton. Gracias a los desembolsos realizados por sus hijos, el marqués pudo disfrutar en Charenton de un retiro apacible en compañía de Constance. También continuó con su labor de escritor e incluso se le permitió formar una compañía de teatro en la que implicó al resto de los enfermos mentales de la instalación. A pesar de ser todo un éxito, las representaciones fueron suspendidas en mayo de 1813 por un decreto ministerial. Varios biógrafos del marqués teorizan que durante este periodo sostuvo una relación con una niña de 13 años, la hija de una de las enfermeras del manicomio, e incluso se cree que guardaba un registro de todas las veces que tenía Sade moriría el 2 de diciembre de 1814. 2 días después, contrariando la última voluntad que Sade escribió en su testamento,
su hijo Armand lo haría sepultar en el cementerio de San Mauricio en Charenton. Luego quemaría todos sus manuscritos inéditos, o al menos los que pudo encontrar. Y aunque puede parecer una acción un poquito extrema, tomemos en cuenta la mala reputación que tenía el Marqués de Sade y todos los suplicios que hizo pasar a su madre durante toda su vida. Y a todo esto se le suma el estado de miseria en la que dejó la casa nobiliar Sade. Así que Armand tampoco es que tuviera muchas razones para sentir empatía por su padre. Y esa es la vida del Marqués de Sade. Si me lo preguntas a mí, él no era más que un degenerado y un atroz criminal que, al tener una educación y una cultura de primer orden, al ser un noble francés, pudo justificar todas sus acciones a través de toda esta pseudo filosofía que inventó y que trató de impulsar a través de su obra. Para los estándares modernos sería poco más que un depredador sexual que debería pasar toda su vida tras las rejas. Y aunque sus escritos filosóficos pueden tener cierta validez discursiva al tratar temas como el poder, como el amor, como la virtud y, por qué no decirlo, como el placer, cuando salimos del espacio de lo teórico y descubrimos que el Marqués realizó muchos de los degenerados y depravados actos que narra en sus libros, como que pierden un poquito de validez y se convierten simplemente en un muñeco de paja con el cual tratar de justificar lo injustificable. Y nada de esto lo digo por Generación de Cristal, ni por muñeco de paja, ni nada por el estilo. Uno de mis escritores favoritos es Charles Bukowski, que es otro pedazo de mierda, un borracho, un alcohólico, un putero, una persona despreciable y deleznable que no quisiera tener cerca, pero que era un genio. Solo que, a diferencia del Marqués de Sade, Bukowski sí hace un esfuerzo concienzudo para narrar cosas que sean más importantes en su obra y no solo enumerar actos degenerados. Pero bueno, parece que esto era algo más común de lo que uno quiere ver, en particular con los autores famosos. Es por eso que hice este video en el que hablo de 7 autores que detestaron su obra por diferentes razones y que muchos de ellos tenían trasfondos verdaderamente preocupantes, por no decir Si quieres saberlo, aquí te dejo el video y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.